Números capítulo 13. Y el título de este capítulo 13, espías son enviados a Canaán. Y vamos a ver de lo que se trata este capítulo 13. Y vamos a ver la primera parte que consta del versículo del 1 al 20. Y vemos aquí el subtítulo: los espías fueron escogidos y comisionados. Y vamos a ver cómo fueron escogidos y comisionados. Y vamos a comenzar con los primeros 3 versículos. El envío de los espías. Y dice así. ¿Estamos ahí? Y dice así. Versículo 1 dice: y Jehová habló a Moisés diciendo: envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán. Estamos observando aquí que Jehová está hablando a Moisés, ¿verdad? Y dice Jehová: envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. Ahora observa, dice: de cada tribu de sus padres enviaréis un varón. ¿Cuántos varones? Uno. De cada tribu, ¿verdad? ¿Y cuántas tribus son? 12 tribus, ¿se acuerdan? Dice: cada uno príncipe entre ellos. Y ahora versículo 3 dice: y Moisés los envió desde el desierto de Parán, conforme a la palabra de Jehová. Y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel. Ahora estamos observando aquí que van a ir a espiar un lugar, ¿verdad? ¿Y cuál es el lugar? Claro, Canaán, como nosotros lo observamos en estos 3 versículos. Ahora, lo interesante es cuando dice: envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán. Aquí observamos que estos hombres estaban en una misión de reconocimiento. Ahora, ¿qué es lo que tenían que hacer? Tenían que observar la tierra de Canaán y traer de regreso un reporte a la nación. Y eso es como trabajan los espías, ¿no? Ahora, como sea, vale la pena preguntar si ellos realmente necesitaban ir en esa misión o si había información útil que les faltaba, lo cual probaría vital tomar Canaán. Podemos pensar, bueno, ¿será necesario mandar estos espías a ese lugar? Esa es la pregunta. Ahora, nota que dice: de cada tribu de sus padres que se tenía que enviar un varón. Y dice que cada uno príncipe entre ellos. Ahora, de acuerdo a Deuteronomio, y que lo vamos a ver más adelante, el primer capítulo del 20 al 25, el plan de enviar espías no originaba directamente de Moisés, sino que saben que venía del pueblo. Y eso es lo que vamos a ver en Deuteronomio. Prácticamente el pueblo quería que se mandaran estos espías. Ahora, Moisés les dijo simplemente que fueran y tomaran la tierra. Y el pueblo sugirió este plan a Moisés. O sea que la idea fue del pueblo. Además, también en Deuteronomio, versículo 26, Moisés dijo: el dicho me pareció bien. Eso es lo que dijo Moisés. O sea que prácticamente Moisés estaba también de acuerdo. Entonces, la idea de este plan era de parte del pueblo. Y vemos que esta expedición tuvo un resultado inoportuno. Muy bien podría ser que Moisés estaba mal en tomar esta sugerencia del pueblo. Pero quizás se acuerdan que en el capítulo 12, las acusaciones que tenía María y su hermano Aarón, que lo estaban acusando de su liderazgo y cuestionando también su liderazgo, quizás pusieron a Moisés en un lugar de indecisiones, quizás, de tomar un fuerte liderazgo en lo que había acontecido con sus 2 hermanos. Podría ser, no se sabe. Pero, sin embargo, también vemos que esto también estaba en el plan de Dios. Porque dice aquí: conforme a la palabra de Jehová, ¿verdad? Y si realmente dijo Jehová: vayan y háganlo, estaban los planes de Dios también. Si no, Dios le hubiera dicho a Moisés otra cosa, ¿verdad? Pero vemos aquí que el plan ya estaba decidido. Y claro, la última palabra
Y bueno, y la más importante es de Dios, ¿no? Y ahora vamos a ver solamente del 4 al 16 los hombres escogidos como espías. Ahora, vamos a ver, y me gustaría, si tienes tu Biblia, y si quieres subrayar estos nombres, son los nombres que fueron. Fueron 12 varones, ¿ok? Y vamos a ver, versículo 4 dice, estos son sus nombres. Ahora, nota esto. De la tribu de Rubén está Samúa, ese es su nombre. Samúa, hijo de Zacur. Si quieres subrayar Samúa, es la persona que fue enviada. Del versículo 5 dice que de la tribu de Simeón, y está el nombre aquí, Safat, hijo de Ori, su nombre es Safat. Versículo 6 dice de la tribu de Caleb, hijo de Jefone. Caleb es otra persona. Versículo 7 de la tribu de Isaacar, Igal, hijo de José. De la tribu de Efraín, Oseas, hijo de Nun. De la tribu de Benjamín, Palti, hijo de Rafú. De la tribu de Zabulón, Gadiel, hijo de Sodí. De la tribu de José, de la tribu de Manasés, Gadi, hijo de Susi. De la tribu de Dan, Amiel, hijo de Gemalí. De la tribu de Aser, Setur, hijo de Micael. De la tribu de Neftalí, Nabí, hijo de Babsi. De la tribu de Gad, Geuel, hijo de Maquí. Ahora, versículo 16 dice así, estos son los nombres de los varones que Moisés envió a reconocer la tierra. Si te das cuenta, si tú cuentas esas personas, son 12 personas. Ahora, lo interesante dice, y a Oseas, hijo de Nun, en el versículo 16 dice, le puso Moisés el nombre de ¿quién? De Josué. Ahora, si tú me preguntaras de estos 12 nombres, ¿cuáles son los nombres que quizás van a sobresalir mucho? Me gustaría que subrayaras el versículo 6, Caleb. Y además es un nombre bonito, ¿no? Para un varón. Caleb, ¿verdad? Ya, es muy común también. Y más en el ambiente cristiano, mucha gente le pone Caleb a sus hijos. Pero Caleb es uno que sobresale de este grupo, de los 12. Y también Oseas, del versículo 8. Oseas, hijo de quién? De Nun. Ahora, nota que Moisés, de acuerdo en el versículo 16, le cambió el nombre aquí a Josué. O sea que Josué era antes Oseas, ¿verdad? Y después se le fue cambiado el nombre de Josué. Y me acuerdo que estábamos hablando y alguien preguntó de dónde había salido Josué. No sé si se acuerdan. Y creo que vemos aquí de qué tribu salió Josué. Si te das cuenta, salió de la tribu de Efraín. Así es que vemos ahí este personaje también interesante. Y creo que, no porque yo me llame Josué, ¿verdad? Pero va a salir que sobresale más y vamos a ver el libro completo de Josué. No muy lejos, después de que pasemos Deuteronomio. Vamos a ver este Josué, qué es lo que hace. Él toma la tierra prometida, y lo vamos a ver más adelante. Entonces, Su verdadero nombre era Oseas. Oseas, y no era porque era fresa, ¿verdad? Oseas, ¿no? No, es simplemente... Oseas, ya, es un buen nombre. Y Josué, pues más, ¿no? Pero lo vamos a ver más adelante y creo que es interesante. Ahora, Josué fue escogido como el líder del grupo. O sea que fueron los 12 y alguien tenía que dirigir el grupo, ¿verdad? Iban a espiar la tierra. Y Moisés eligió a Josué, que claro, como vimos era Oseas, pero le cambió su nombre. Ahora, su nombre fue listado primero como Oseas, que era significado salvación. Eso es lo que significa Oseas, salvación. Pero ahora lo hace más interesante. Lo hace más interesante. Ahora dice Moisés, ya no más Oseas como salvación, pero ahora Yahweh es salvación.
Jehová es salvación, en otras palabras. Ese es el significado de Josué. Salvación. Jehová es salvación. Eso es lo que significa el nombre de Josué. Por eso Moisés le puso de esa manera. Ahora, claro, eso es en lo que es hebreo. Si tú lo pones en griego es Jesús, ¿verdad? Entonces, Josué y Jesús son los mismos nombres, pero en diferente idioma, se lo puedo poner así. Josué es hebreo y en griego es Jesús. Eso es lo que es. Entonces, es algo interesante. Pero vamos a ver ahora, ya tenemos ahora los 12, el grupo de los 12. Los que sobresalen, ya dijimos, Caleb y Josué. Vamos a ver lo que ellos hacen en esta excursión. Y ahora, 17 al 20, vamos a ver a Moisés comisionando a los espías. Y fíjate lo que dice Moisés. Los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles, fíjate lo que les dice, subid de aquí al Negev y subid al monte. Fíjate, el 18 dice, y observar la tierra como es, y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si poco o numeroso. ¿Cómo es la tierra habitada? Si es buena o mala, o cómo son las ciudades habitadas, si son campamentos o plazas fortificadas. Y cómo es el terreno, si es fértil o estéril, si en él hay árboles o no. Y esforzaos y tomad el fruto del país, y era el tiempo de las primeras uvas. Ahora aquí estamos observando a Moisés que les está dando el reporte. Tráigame toda esta información, ¿verdad? Porque era importante. Era importante para entender qué es lo que estaba pasando en ese lugar. Pero a la misma vez, yo pienso que a lo mejor había un poquito de incredulidad, quizás, sutil, ¿verdad? Y quizás las preguntas podrían salir de esto, ¿no? Y realmente él dudaba que la tierra era buena, ¿no? Si te das cuenta, todo lo que Moisés estaba pidiendo, te das cuenta, bueno, puede que a lo mejor dude de lo que esté pasando del otro lado, pero de la misma manera, ¿se acuerdan que los israelitas estaban por esclavo alrededor de unos 400 años? Imagínense como si estuvieras en la cárcel, ¿no? No sabías lo que estaba pasando alrededor. Imagínense cómo estaba el pueblo desorientado, ¿no? No sabía qué estaba pasando allá afuera. Y es por eso que ellos prefirieron enviar este grupo de los 12 para ver qué es lo que estaba pasando. Pero algo que debemos también entender es que Dios ya les había dado la tierra. Y también les había dicho cómo iba a ser la tierra. En el llamado de Moisés en la zarza ardiente, ¿se acuerdan ese evento que vimos? Dios le dijo que la tierra de Canaán era una tierra buena y ancha. Una tierra que fluye leche y miel. Y eso lo observamos en Éxodo capítulo 3. O sea que prácticamente Dios ya le había dicho a Moisés. ¿Y por qué entonces él está queriendo indagar acerca de este lugar? ¿Te das cuenta? Y vemos ahí quizás la incredulidad. Podría ser. Pero Dios ya lo había dicho cómo iba a ser. Y Moisés le dijo al pueblo de las bondades de la tierra también. En Éxodo capítulo 3. O sea que eso no era algo que no sabían, que ignoraban, no era algo que Dios nunca le dijo cómo iba a ser, pero ya les había dado una anticipación. Pero lo más interesante en el versículo 18 dice, el pueblo que la habita, si dice es fuerte o débil. Y nos preguntamos qué es lo que el pueblo de Israel pensó que hubieran hecho si realmente regresaban con un reporte negativo. Imagínense. ¿Qué haría el pueblo? ¿Cómo podrían resolver si ellos traerían un reporte negativo? Realmente podrían resolver que decir, bueno, regresemos a Egipto, ¿no? O podrían pensar quizás si realmente algo iba a ser algo imposible en la vista de ellos. Pero vamos a ver lo que pasa. Ya vimos cómo es que Moisés les dice qué es lo que tienen que hacer, pero vamos a ver el reporte de los espías. Y vamos a ver qué es lo que pasó. Del 21 al 25,
vamos a ver los 2 espías en la tierra prometida. Y dice así, y ellos subieron y reconocieron la tierra desde el desierto de Sin hasta Rehob, entrando en Amad. Ese era el área. Y luego dice, y subieron al Negev y vinieron hasta Hebrón, y allí estaban Aimán, Sesaí, Talmaí, hijos de Anac. Ahora, estos hijos de Anac eran personas grandes, eran gigantes. Entonces, es por eso que se nombra este grupo de los hijos de Anac. Ahora, Hebrón fue edificada 7 años antes de Zoán en Egipto, y llegaron hasta el arroyo de Escol, y de allí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual trajeron 2 en un palo, y de las granadas y de los higos. O sea que estaban viendo ahí las frutas, ¿verdad? Ahí estaban trayendo muestras quizás. Y dice, y se llamó aquel lugar el Valle de Escol, por el racimo que cortaron de allí los hijos de Israel. Y nota esto, y volvieron de reconocer la tierra al fin de, ¿cuántos días? 40 días. Ahora, mientras estos espías, observamos, recorrían la tierra, ellos vieron algunas de las personas y el producto de la tierra. Ahora, este espectacular producto incluía racimos de uvas tan grandes que tenían que ser cargados entre 2 hombres en un poste. Imagínate. Y aún así, no sé si te has dado cuenta en la historia, se dice que si tú vas a Israel, la fruta es realmente muy buena y muy grande, ¿no? Y creo que hasta en los días de hoy vemos que Israel ha cambiado mucho. Ya no es una zona tan desierta como nosotros pensamos y como en la Biblia está, pero ha sido que esa tierra ya está produciendo mucho. Israel realmente está produciendo bastante. Pero en aquellos entonces, nota esto, que también esa era la tierra prometida. Y traían esas muestras y creo que había un buen reporte en cuanto a eso. Ahora, nota que dice que en el 25 que reconocieron la tierra al fin de 40 días. La misión de su reconocimiento tomó 40 días. Cuando Dios probó a su pueblo, Él a menudo usaba un periodo de 40 días. También se acuerdan que 40 años estuvieron en el desierto, ¿verdad? Era una prueba también. Puedo pensar que 40 es como un símbolo de una prueba. Pero vamos a ver ahora más detalle en lo que es el reporte de la tierra. Del 26 al 29 dice así, y anduvieron y vinieron a Moisés y Aarón. Fíjate, llegaron el grupo de los 12 con Moisés y Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades. Y dieron la información a ellos y a toda la congregación y les mostraron el fruto de la tierra. Imagínense. Yo pienso que se han de ver asombrado, ¿no? Traer esas uvas grandotas, ¿no? Y tantas cosas, los higos. Pero fíjate, dice, y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye, ¿qué? Leche y miel. Y este es el fruto de ella. O sea que realmente había, hasta ahorita es un buen reporte, ¿no? Hay buena fruta. Ahí realmente ese lugar es productivo. Ahora fíjate el 28. Mas el pueblo que habita aquella tierra es ¿qué? Fuerte. Ahora, el 28 ahí ya como que cambia todo el panorama. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Amalec habita en Negev, y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y la ribera del Jordán. En otras palabras, no hay lugar para nosotros, ¿no? Ya todo está habitado, y más que estos grupos eran enemigos de Israel. Entonces,
nota que el 27 y el 26, bueno, el 27 prácticamente, comienza un buen reporte, pero el 28 y el 29 como que ya lo pensaron más, ¿no? Primeramente dice, pues hay grupos, gigantes, y están fortificados y hay mucha gente. Ese es el pero, ¿verdad? Y a veces nosotros como cristianos, y creo que debemos de entender por qué está pasando esto. Cuando nosotros queremos obtener la tierra prometida, que son las bendiciones de Dios, a veces lo vemos y qué hermoso es poder llegar a ese lugar, pero también cuando vemos que hay gigantes obstruyendo ese lugar o viviendo, como que lo vemos ya difícil, ¿no? Ya es difícil de poder obtener ese lugar. Pero vemos aquí la incredulidad del pueblo de Israel y más primeramente los espías, el grupo de los 10, ahora puedo decir. Ellos estaban dudando. Ahora, escucha esto, me gustaría que reflexionaras a estos pensamientos. A pesar de la promesa fiel de Dios, Dios ya prometió esa tierra prometida, ¿verdad? Lo único que tenía que hacer Israel es ¿qué? Tomarla. Es lo único que tenía que hacer. Pero ¿sabes qué? El pueblo que habitaba aquella tierra era fuerte, ¿verdad? También a pesar de la promesa fiel de Dios, las ciudades muy grandes y fortificadas, y también vieron allí a los hijos de Anac, una tribu de hombres grandes. Y vemos ahí tantas cosas que tú puedes decir, bueno, pero esto, pero el otro y esto, ¿no? Hay tantas cosas que tú ves que es imposible de poder obtener. Pero creo que debemos de entender esto. Dios ya prometió ese lugar para nosotros. Y si Dios prometió ese lugar, ¿crees que Dios lo va a dar? Sí, ¿no? Y no debemos de dudar. Y creo que también es para nosotros. Dios quiere bendecirte en gran manera. Pero ¿sabes qué? A veces nosotros estamos como ese pueblo y también como esos espías incrédulos. Ahora, ¿qué quiero dar a entender con esto? ¿Y qué son los gigantes en nuestras vidas como cristianos? A veces nosotros tenemos dentro de nosotros esos obstáculos que nos impiden obtener esas bendiciones. ¿Y cuál sería un ejemplo? Quizás en un pecado o alguna situación en tu vida que te impide obtener esas bendiciones de Dios y no quieres seguir. Y tú dices, pero ¿sabes qué? Mi adicción es muy fuerte y no va a ser posible obtener esas bendiciones. Y tú puedes poner en ese espacio la adicción que uno tiene. Pero ¿sabes qué? Si Dios prometió es porque Dios lo va a cumplir. Lo que nosotros tenemos que hacer es hacer como Caleb lo hizo. Y fíjate lo que hizo Caleb y vamos a ver más adelante. La fiel objeción de Caleb. Fíjate, dice, entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Nota esto. Caleb tenía fe. Es por eso que Caleb y Josué sobresalen. Los 10 dijeron, ¿sabes qué? Va a estar duro, ¿verdad? Pero Caleb dijo, no. Vamos y tomemos posesión. Y es lo que Dios quiere de nosotros, subir. Ahora, cuando uno sube, es trabajo, ¿verdad? Cuando tú subes una montaña, cuesta mucho. ¿Te has notado? A ustedes que les gusta ir hiking. Es por eso que a veces no me gusta a lo mejor, ¿eh? Pero es un trabajo, ¿no? Y vas subiendo y, híjoles, te cuesta mucho. Pero ya cuando estás en la cima dices, wow, qué hermoso es, ¿no? Estar aquí, en la cima de este monte. Es un trabajo, cuesta mucho. Pero no solamente eso, dice, tomemos posesión de ella. No solamente es subir, es esforzarnos, pero hay que tomar eso. Es mío, ¿verdad? Porque más, y nota esto lo que dice Caleb, más podremos nosotros que ellos. Ahora, ¿por qué dijo eso? ¿Acaso él se sentía el superhéroe, el macho man, o no sé? No, porque él confiaba en Dios, ¿verdad? Es la confianza
que él tenía en Dios. Creo que nosotros debemos también confiar y obedecer a Dios. Así es como Caleb hizo callar al pueblo. Y creo que nosotros debemos de aprender de esto. Ahora fíjate la respuesta por último del 31 al 33. La respuesta de los otros espías a Caleb. Ahora Caleb está siendo positivo, si lo puedo decir así, ¿verdad? Dice, no podemos nosotros. Si fuera chilango, a lo mejor sí se puede, ¿no? Cosas así. Pero bueno, ahora fíjate lo que dice la respuesta de los otros espías. Mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que ¿qué? Que nosotros. Qué triste es, ¿no? Y hay un versículo que dice que mayor es el que está en nosotros que aquel que en el mundo está, ¿verdad? Entonces la cosa es que sí nosotros podemos hacerlo. No debemos de tener respuestas como estos espías. Fíjate el 32 dice, y hablaron mal entre los hijos de Israel. Y creo que cuando vemos cuando tú ves esas imposibilidades en tu vida, comienzas a hablar mal también dentro del pueblo. Luego dice, hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla, fíjate lo que dicen, es tierra que traga a sus moradores. Eso es una gran mentira, porque no decían la historia eso. Y fíjate lo que dice más, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de gran estatura. Bueno, eso es una verdad, pero ven ahí también una exageración. Y también fíjate el 33, también vimos allí que gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Ahora, eso es una gran mentira, porque le está diciendo, así les parecíamos a ellos. ¿Cómo ellos pueden pensar de esa manera, no? Y creo que cuando hay una negatividad, hay una exageración, ¿verdad? Y vemos aquí que ellos decían esas cosas. Y ellos estaban combinando una verdad con mentira y también exageraciones. Pero ellos no podían ver lo que Dios podía hacer en ese lugar. Y Dios también ya lo había prometido. Ahora, ¿qué entendemos por este capítulo? Es que cuando nosotros estamos en esa aventura de obtener esa tierra prometida, de poder obtener las bendiciones de Dios, no dejes que algo impide hacerlo en tu vida. Y puede hacer muchas cosas. Quizás no solamente el pecado, pero a lo mejor puede ser que no quieres hacerlo. Algo te impide, podría ser, y no puedo pensar un ejemplo. Pero tú estás como esos 10, diciendo no se puede. A pesar de que ellos habían traído esas muestras de lo que puede producir ese lugar. Pero ellos todavía estaban en esa negatividad, ¿verdad? Diciendo que no se podía. Pero fíjate lo que Caleb hizo. Dijo, sí, vamos a subir a ese lugar. Y creo que nosotros lo que podemos entender aquí es de que se puede hacer y confiar en Dios que Él va a hacer la obra. Y si realmente Dios le dijo a Moisés que les iba a dar una tierra donde fluye leche y miel, es porque es una verdad, ¿no? Ahora tú piensas, bueno, leche y miel, ¿verdad? ¿Y qué significa? Claro, ¿de dónde sale la leche? De las vacas. Y si realmente es una buena leche, entonces quiere decir que la vaca tuvo que ser bien alimentada, ¿no? Y cuando una vaca es bien alimentada, nota esto, entonces estamos pensando que esa vaca estaba en buenos pastos, ¿verdad? Entonces esos buenos pastos tuvo que ser una tierra donde hay productividad. ¿Ves ese paso? Y
es por eso que pienso que Dios usó estas dos palabras en lo que es la leche, ¿verdad? ¿Y qué hace la leche? Te da un crecimiento para un niño, ¿no? Y podemos pensar que cuando es un niño, se le da esa leche, es un proceso de crecimiento. Ahora, aquí hay acerca de la miel. Y cuando yo estaba leyendo esto, ¿por qué la leche y la miel, verdad? Como que es un breakfast o un desayuno, ¿qué es, no? Pero yo estudiando eso, puedo encontrar esto de lo que es la leche. Y también de la miel, se dice que, bueno, ¿qué es lo que hace la miel en tu vida? Te endulza, ¿no? Es algo bueno al paladar, ¿verdad? Cuando tú pruebas la miel, dices, ¡ay, qué suave!, ¿no? Es un gusto que te da. Y creo que de la misma manera es lo que tú vas a disfrutar de ese lugar. Lo interesante también que la miel ¿sabías que es un preservativo? ¿Sabías que en aquellos entonces, en los tiempos bíblicos, ellos usaban la miel y ponían las carnes ahí sumergidas en la miel para preservar la carne? Es algo interesante. Y también se hacía como la miel medicinal. Y ellos sacaban la miel de los dátiles. ¿Saben qué son los dátiles, no? Ellos sacaban la miel de esos dátiles. En este caso, yo pude indagar acerca de esta miel. En la historia de en aquellos lugares se da mucho los dátiles. Entonces pude pensar, bueno, es aceptable, ¿no? Un dátil es más, se produce más en esos lugares. Obvio que realmente pues pueden producir ahí la miel. Y no solamente eso, pero sabían que es también medicinal. Y tantas cosas que la miel puede hacer. Y es por eso que nosotros podemos ver, y Dios usó estas dos palabras tan interesantes, leche y miel. La leche para que nosotros podamos siempre y nunca nos va a faltar ese alimento. Y lo que es la miel es que nosotros vamos a disfrutar de ello. La pregunta es, ¿queremos obtener la tierra prometida? Y creo que es importante esto, y es una decisión que nosotros como cristianos debemos de tener. ¿Por qué? Te voy a dar un poquito de avance en la historia. Se dice que cuando ellos llegaron a la tierra prometida, Josué fue el que trajo a este pueblo de Israel a ese lugar. Y Dios le dijo que Josué, ¿sabes qué? Ahora te toca repartir las tierras, ¿verdad? Ahora imagínate, si tú tuvieras un terreno grandísimo y dijeras, o es más, que a ti te dijeran, ¿sabes qué? Escoge aquí, Dios te va a dar unas tierras y tienes, si digamos este condominio, 5 condominios puedes agarrar. La pregunta es, ¿agarrarías 5 condominios? Pues sí, ¿no? Agarrarías todos. ¿O agarrarías solamente uno? No, pues es mucho. Mejor uno, ¿verdad? No. ¿Por qué? Porque realmente tiene valor. Ahora, te voy a decir algo. El pueblo de Israel Dios prometió esa tierra, pero ¿sabes qué? El pueblo de Israel solamente obtuvo un pequeño porcentaje de la tierra. Muy pequeño. Y a veces digo, wow, teniendo tanta tierra y solamente obtuvieron un pequeño terrenito, ¿verdad? Y tú dices, bueno, ¿por qué, no? ¿Por qué lo hicieron así? Si ellos tuvieron la oportunidad de agarrar todo el terreno que Dios les había dado. Pero ¿sabes qué? Espiritualmente a veces nosotros estamos así. Dios nos quiere bendecir y tiene esas riquezas para nosotros. Pero también como cristianos no obtenemos el 100% de esas riquezas. ¿Saben por qué? Porque a veces estamos como el pueblo de Israel, incrédulo, dudando de las cosas de Dios. Pero cuando nosotros decimos como Caleb, subamos y ¿qué? Tomemos. Entonces vamos a poder tomar todo lo que Dios nos ha dado en la tierra prometida. Así es que esto fue lo que sucedió con los 12 espías
trayendo ese reporte muy sencillo. Pero vemos que 10 como que no se animaron y solamente Caleb fue el que puso esa decisión de callar al pueblo, ¿no? Y decir, sí, vamos a hacerlo, ¿verdad? Y creo que nosotros debemos de ser como Caleb. Y creo que es bueno porque Dios quiere que podamos tomar todo. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra, Señor, y gracias también te damos, Señor, porque hemos estudiado acerca de Canaán, Señor, y cómo pudiste y dejaste que estos espías fueran a ese lugar. Vemos también la incredulidad del pueblo, y no solamente de él, pero también de Moisés. Aún así, a pesar de que tú ya les habías dicho que había en ese lugar, Señor. Y Padre, nosotros también como cristianos queremos confiar en ti y obedecer solamente y no dudar como ellos dudaron, Señor. Padre, queremos nosotros ser valientes así como Caleb y Josué. Caleb tomó la decisión de subir y tomar, y Josué fue el líder, Señor, que llevó a ese pueblo a tener la victoria, claro, a través de ti. Pero Padre, tú usaste a Josué para pelear esa buena batalla. De la misma manera, Señor, queremos nosotros pelear la batalla, Señor, y poder obtener lo más que podamos nosotros para recibir tus bendiciones, Señor. Gracias por todo, Señor, en Cristo Jesús. Y todos decimos, amén.